Hola, Dios le bendiga. Dice las Sagradas Escrituras que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos del Señor. Entonces, para que todo lo que nosotros hagamos sea prosperado y sea bendecido, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, de aquí es que nosotros debemos de aprender precisamente a eso. Primero debemos de aprender a conocer la voz del Señor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, o aprendes a diferenciar, o la aprendes a conocer, regularmente serás guiado, o aprenderás a ser guiado por el Dios Todopoderoso. Y saber de qué forma o de qué manera te habla Dios, ya que Dios tiene miles de formas de expresar su voluntad hacia cada uno de nosotros. Por eso hay que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Un ejemplo de esto le pongo del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo iba a predicar a cierto lugar. En el momento que iba, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo que no vaya. Es algo maravilloso la sabiduría del Señor. Imagínense, el apóstol Pablo iba a predicar la palabra, pero Dios le dijo que no vaya a ese lugar. Entonces, como el apóstol Pablo conocía la voz de Dios, entonces él obedeció al Señor. Entonces, asimismo nosotros debemos de conocer la voz de Dios. Debemos de aprender a tener o a conocer las prioridades y cómo Dios habla. Hoy le voy a mostrar o enseñar por medio de la palabra del Señor las formas como regularmente Dios habla. Amén. Bien, primero, Dios tiene poder para hablarte audiblemente. Esto significa que de pronto tú vas a estar en tu casa o donde estés y Dios te va a dar una palabra, o sea, vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, al momento de Dios hablarte, lógicamente que te va a guiar, o sea, te va a enseñar o te va a decir lo que debes hacer. La voz de Dios, la voz de Jehová es una voz fuerte, como muchas aguas, fuerte. La voz de Jesús es una voz dulce, amorosa. Y la voz del Espíritu Santo siempre es a la mente o al corazón. Bien, entonces la primera es que Dios te habla audiblemente, ¿no es cierto? La segunda es que Dios te habla por medio de la palabra del Señor. En la palabra de Dios está la mente de Cristo. Toda la Biblia es la mente de Cristo. Ahí está su palabra. Por eso la Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para guiar en justicia. Entonces Dios utiliza su santa palabra para hablarte. Otra forma como Dios te habla regularmente es por medio de los ministros.
ya que Él mismo, dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando una persona, ¿no es cierto?, es usada por Dios, Dios te habla por medio de los ministros. Son personas, ¿no es cierto?, que Dios ha preparado, que Dios ha capacitado. No es que tengan algo especial los ministros o algo diferente, ¿no? Los ministros somos personas naturales como ustedes y sobrenaturales. Tenemos debilidades, aflicciones, tribulaciones, alegrías. Nos equivocamos, fracasamos. Como usted mismo, pasamos pruebas, dificultades, aflicciones. Pero Dios ha llamado a ese ministro para que pueda precisamente trabajar en la obra del Señor. Entonces Dios habla por los ministros, sea pastor o pastora, porque en la actualidad regularmente hay muchas personas que se han levantado con unas doctrinas extrañas. Dicen que no hay pastora. Yo no entiendo a veces cómo. Sí hay pastoras. Dios ha constituido pastores y pastoras. Por eso la Biblia dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces sí hay pastoras. Bueno, ese es otro tema. Bien, entonces nos habla por medio de los ministros, ¿no es cierto? Y también Dios nos habla ya por los profetas. O sea, los profetas ya van incluidos en los ministros, porque ese es uno de los ministerios: evangelista, pastor, profeta, maestro, y sucesivamente. Entonces ellos ya están incluidos, ¿no es cierto? Los profetas ya están incluidos. Y Dios también nos habla por medio de las personas, de los hermanos. Por eso les digo que hay que aprender a discernir. Dios nos habla por medio de los hermanos, así no tenga ministerio. Pero Dios a veces utiliza a las personas para darte un mensaje de parte del Señor. Entonces debes aprender a discernir precisamente cuando una persona te está hablando de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No es cierto? Entonces Dios te habla también por medio de las personas. Dios te habla también por medio de la naturaleza. Usted puede ver que las Sagradas Escrituras dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No es cierto? Dice las Sagradas Escrituras que las estrellas fueron hechas con su dedo. Entonces usted, al ver al cielo, Dios le está hablando. Usted, al mirar al cielo, Dios le está diciendo que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él es el creador, y sucesivamente. También Dios te habla por medio de sueños. Entonces, Dios a veces te da un sueño, y ese sueño regularmente es el que Dios te trata de transmitir un mensaje. Pero el asunto de los sueños hay que tener un mayor discernimiento, y hay que pedirle a Dios una palabra de ciencia y de sabiduría para poder discernir los sueños, como lo hizo José. Mire, José tenía sueños y Dios a él mismo le daba
la sabiduría y la inteligencia para interpretarlo. Pero Nabucodonosor tenía sueño, pero él no tenía la capacidad para interpretarla. Entonces, regularmente en el momento que Dios te habla por medio de los sueños, es muy importante que aprendas a discernir. Y si Dios no te ha dado el don de discernimiento, de sueño, que eso viene por medio de la palabra de la sabiduría y de ciencia. La palabra de ciencia y de sabiduría es uno de los dones que habla en el libro de Corintios. Entonces, desde ese momento, debe buscar una persona que pueda discernir el sueño, ¿cierto? Dios te habla también por medio de una revelación. O sea, regularmente viene como una película y te muestra algún peligro o algo. Y Dios regularmente lo hace. Usted sí se da cuenta lo infinito que es Dios, cómo Dios guía regularmente a su pueblo. Por eso Dios cada día te está hablando. Dios cada día te da un mensaje para tu vida. A cada momento el Señor te habla. Sino que las personas a veces están distraídas o a veces no conocen la voz de Dios. Entonces de ahí se le hace un poco dificultoso regularmente saber qué es lo que deben hacer. Y todo lo que le he dicho tiene respaldo bíblico, ¿no es cierto? El ser guiado por la palabra, la Biblia dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas conforme está escrito, ¿no es cierto? Y todo lo que hagas te saldrá bien, guiado por la palabra, por los sueños. José tuvo un sueño, ¿no es cierto? Un sueño y él mismo se lo interpretó. Entonces regularmente siempre debemos de saber esto, ¿no es cierto? Dios también te habla por medio de una palabra de ciencia, o sea, te viene el rema de la palabra y te habla a tu mente y a tu corazón. Dios también te habla, a veces utiliza las piedras a las personas que no tienen a Cristo para hablar. Entonces Dios siempre nos está guiando y nos está hablando. Por eso el cristiano debe aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, para que la carga y el camino en el Señor se te haga más ligera, más fácil. Porque si eres guiado por Dios, no vas a tener muchas aflicciones como tienes ahorita. ¿Por qué nos vienen aflicciones fuertes a veces? Porque no hacemos como Dios nos manda, sino que lo hacemos a nuestro modo, a nuestra forma. Por eso nosotros no podemos escoger, ¿no es cierto?, cómo Dios nos habla. Nosotros no escogemos cómo Dios nos habla. Dios es el que escoge cómo hablarte. Entonces por eso muchas personas a veces caen en el error de regularmente escoger o decirle a Dios cómo debe hablarle. Entonces de pronto tiene sueño, es un ejemplo que le pongo, tiene sueño y dice, Dios mío, ahorita voy a dormir. Y cuando esté durmiendo quiero que Dios me hable. No es malo que hagas oración, pero al último debes decirle, si es tu voluntad, si tú quieres, si te place, Dios te habla.
o no te habla. Ya eso entra en la soberanía del Señor. Entonces regularmente debemos de saber esto. Repito, usted no escoge cómo Dios le habla. Dios es el que escoge el tiempo, el lugar y la forma como Dios le habla. Así que conozcamos cada día más la voz del Señor para entrar en esta maravillosa bendición de ser guiados por el Espíritu Santo. Dios le guarde y le bendiga. Amén.